Cámara de Diputados, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública llevó a cabo el coloquio La Constitución de 1917 y el Constitucionalismo de los Estados del Pacífico, Centro-Sur, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el pasado 25 y 26 de junio. El propósito fue profundizar en el estudio de la Constitución de 1917, conocer el papel de los políticos locales durante la promulgación del texto y saber las reformas que ha tenido en vísperas del centenario de su creación. Durante la inauguración del evento, Rafael Arestegui Ruiz, director general del CESOP, comentó: el hecho de que los estados del Pacífico Sur hayan asumido la Constitución de 1917 y la hayan hecho suya, expresada en sus constituciones locales, evidentemente es un filón de estudio que a cualquier historiador le despierta verdaderamente el apetito. Prácticamente a 2 años de ser el centenario de la Constitución de 1917, hemos estado abordando estos trabajos y esperamos que este coloquio nos arroje pistas interesantes para continuar investigaciones y poder dar realce a la celebración del Pacto Constitucional de 1917. Luis Barrón Córdoba, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, dijo que el propósito del evento es hacer una reflexión profunda sobre cómo ha sido aplicada la Constitución, para conocer dónde estamos y qué podemos hacer con ella. Destacó la colaboración del CIDE con la Cámara de Diputados y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, para realizar coloquios en los estados y promover la investigación sobre la Constitución. En la mesa de trabajo, Josefina MacGregor Gárate, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, habló de las condiciones socioeconómicas que imperaban en el país antes del surgimiento de la Constitución de 1917 y cómo se fue adecuando. Finalmente la Constitución es el cuerpo que permite la regulación de un Estado de Derecho. En el momento que la Constitución se emite, todos los estados tienen que adecuar sus constituciones particulares al pacto federal. Entonces se viene un proceso que es interesante, en donde algunos estados tuvieron que impulsar ciertas reformas y también quitar otras que ya eran como más radicales que lo que la propia Constitución decía. Por su parte, José Miguel Madero Estrada, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit, comentó que la Constitución política ha tenido más de 600 reformas y 110 decretos desde su promulgación, en las que se han eliminado diversas figuras cuya incorporación valdría la pena valorar. El problema de una reformabilidad a una estructura constitucional dada, digamos, casi 100 años atrás, sí amerita una reconstrucción de la estructura normativa de la Constitución. Lo que hemos venido haciendo es insertando en la Constitución encapitulados desfasados o anacrónicos con denominaciones completamente incluso fuera de lugar. En el marco de los acuerdos entre los poderes de la Unión para conmemorar el centenario de la Constitución, Catherine Andrews, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, destacó la relevancia del análisis de la Constitución del 17 y la de los estados por las aportaciones que ofrecen. Si queremos hacer historia nacional, tenemos que hacer historia desde las diferentes perspectivas que existen en la nación, ¿no? Y que si vamos a seguir concentrando nuestro entendimiento de la importancia de la Constitución de 17, pues vamos a seguir perdiendo la riqueza de la historia que nos ofrece los estados de la República. Queda muy claro que el mito historiográfico que hemos creado en torno a la Constitución de 17 como la culminación de un movimiento revolucionario que va a imponer la revolución, ¿no?, tiene ciertos defectos. El principal de los cuales es el hecho de que, como hemos visto en las ponencias de los otros 2 días, es que la Constitución tiene problemas para ser aceptada
en las mismas regiones. O sea que no es una constitución que se promulga y que se recibe con grandes aplausos. En la conferencia magistral de clausura, La política agraria de la revolución bajo la Constitución de 1917, Luis Felipe Barrón Córdoba, director de la División de Historia del CIDE, afirmó que la Carta Magna sí tenía política agraria. Sin embargo, esta no avanzó equitativamente. Esto ya es la construcción historiográfica de nuestra visión del problema agrario, que por supuesto surge de estas decisiones que se toman a partir de 1915. Agregó que la repartición de tierras provocó largos procesos jurídicos por los amparos que se les brindaban a los terratenientes y que hasta que llega Lázaro Cárdenas es cuando se dispara el reparto agrario. Lázaro Cárdenas repartió mucho más que sus antecesores y básicamente la razón fue que entendió el problema y tuvo la voluntad política para resolverlo. En el coloquio, la Constitución de 1917 y el constitucionalismo de los estados del Pacífico Centro-Sur, participaron académicos y funcionarios de diferentes universidades de la República, así como historiadores e investigadores. Se contó con la participación de Enrique Guerra Manso, de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, Giovanni Figueroa Mejía, de la Universidad Panamericana, y Porfirio Ochoa Rodríguez, del Archivo Histórico de Colima, entre otras personalidades. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. CESOP. 62ª Legislatura. Cámara de Diputados.